Dentro de aquellos avances entre las generaciones de procesadores que han salido de parte de AMD, probablemente uno de los más importantes fue la introducción de 3D caché de sus productos, una pequeña modificación que segmentaría estas CPUs en un mercado tan importante como el gaming, sin directamente tener que acceder hacia componentes de la mayor gama en el mercado para obtener el máximo rendimiento posible. Y con eso se dio finalmente avance dentro del Ryzen 7000, obteniendo sustitutos a esos primeros modelos con el Ryzen 7 7800X3D, al cual sería válido darle una combinación con una de las pocas gráficas de Nvidia para esa generación que aún merecerían la pena a través de la RTX 470. Y precisamente ante esto, hoy te estaré mostrando los mejores ensambles que puedes realizar a partir de estos dos componentes base, desde una primera parte con una construcción pensada en reducir al máximo posible los costos, manteniendo esta CPU y GPU, una segunda categoría donde nos encontraremos las construcciones con el mejor balance calidad-precio, y una última categoría que nos llevaría a ensambles con el mayor aprovechamiento de estos dos componentes en su base. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando cada uno de los ensambles mencionados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada uno de esos ensambles, a partir de estos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si deseas escoger componentes no mencionados durante este video, o si es que decides variar entre los mismos, ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante procesador, donde tendrás que tener en cuenta que esta presente generación sería compatible actualmente con la serie 600 en chipset, donde se abarcaría desde A620 como la gama de entrada, una gama media en B650 y una gama alta en X670, a través de las cuales, y sobre todo en productos de gama alta en el propio chipset en cuestión, tendríamos variante C, que mejoraría la conectividad agregando más de una conexión en PCI Express 5.0. Cualquier placa que pertenezca a alguno de estos chipsets serviría con ese procesador, pero evidentemente hay algunos modelos que se destacan más y aquellos son a los que le daré recomendación. En hilo a estos cambios de plataforma, el uso de memoria RAM tan solo se limitaría hacia DDR5, y en relación con sus frecuencias tendrás que determinar según la placa que escojas cuál sería el soporte que se nos va a proveer, a lo cual también se le suma que ahora se puede contar con memorias que tengan perfiles ESPO, como una variante del XMP, para llegar hacia ciertas frecuencias, por lo que de forma segura lo recomendado es inclinarnos por memorias que garanticen el soporte con AMD ESPO, aunque a pesar de que es lo recomendado, no hay ningún problema si escogemos memorias que anuncien el uso de perfiles XMP, las vamos a poder emplear bajo esta plataforma. Siguiendo relaciones a CPU, la misma no nos va a proporcionar disipación, por lo que tendremos que añadir esa a nuestro presupuesto, y en este caso, siendo de lo más conveniente el pasar hacia esas refrigeraciones líquidas. Por parte de su gráfica en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por Nvidia partiría en los 650 watts, que ante un consumo de 200 watts de la GPU más otros 120 watts del procesador, pues evidentemente esas fuentes de 650 watts se le ajustarían bien, aunque a su vez lo recomendable sería inclinarnos por marcas reconocidas y con certificaciones. En cuanto a dar el paso hacia una fuente ATX 3.0, ten en cuenta que tendrás como beneficio una mejor eficiencia y sobre todo mayor resguardo en los picos de energía que se puedan presentar, así como las reducciones en cuanto al uso de conectores. Sin embargo, también pueden resultar más costosas al ser productos más recientes. Además de ello, hay que considerar que no todas las GPUs de esta serie necesitarían de fuentes ATX 3.0, puesto que dependiendo del modelo, dicho conector sería sustituido por el tradicional de 8 pines, así que normalmente aquellas versiones OC o de mayor gama serían las que darían el paso al conector de PCI Express 5.0. Pero aún con ello, en ninguno de los casos es algo estrictamente necesario el pasar hacia una fuente ATX 3.0, ya que aún ante aquellas gráficas que sí que cambian de conector hacia el de PCI Express 5.0, se van a proveer adaptadores para hacer uso de esa GPU con conectores de 8 pines tradicionales. Así que cualquiera de las dos alternativas es recomendable, siempre y cuando sean buenas fuentes y se cumpla con las exigencias en el wattaje mencionadas. Más allá de ello y por lo menos en compatibilidad, tampoco hay mucho que vamos a tener en cuenta. Probablemente el formato de la placa y hasta el propio tamaño de los ventiladores y radiadores sea lo único adicional a tener presente, donde de igual manera en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, además de que en los comentarios y en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo algunas de tus preguntas. Finalmente, como mención, esos precios mostrados entre esos componentes pueden llegar a variar, dependiendo de cuando mires este video, y por lo cual te recomiendo guardar los enlaces de la descripción e ir evaluando los costos entre esos componentes para obtener la mejor oferta disponible. Ante todo ello, también ten presente que aunque te voy a enseñar ensambles completos, debes modificar aspectos como la cantidad de memoria RAM extra o el almacenamiento adicional según tus propias necesidades. Ensamble económico.
Aunque propiamente estos dos componentes que intentas añadir dentro de esta construcción no corresponden como tal a productos económicos, lo cierto es que sí que podremos llegar a plantear algunas reducciones significativas en el precio a partir del resto de componentes que conforman este ensamble. De esta manera, por ejemplo, se nos abre camino a esa múltiple cantidad de opciones en cuanto a esas placas base, donde en primer lugar, si quisiésemos una opción con el precio más reducido, tendríamos que directamente dirigirnos hacia 620, pero sinceramente creo que las placas dentro de este chipset no llegan a ser acordes por lo menos ante un procesador como estos. Por ende, daría el salto en B650 y a partir de opciones como B650MK de Gigabyte, un modelo muy simple que aporta 2M.2 en PCI Express 4.0, la disipación para uno de estos, la introducción ante USB tipo C para su backplate como encabezados internos, así como reforzamiento ante su PCI Express y un VRM sencillo con apenas 8 fases en V-Core, pero suficiente para dar soporte a esta CPU desde stock, y realmente poco más se puede destacar de este modelo. Es una placa muy básica, pero donde si es que no buscamos algo adicional se va a adaptar bien a esta construcción. Por encima de ello vendrían otras alternativas, también económicas, eso sí, muchas de ellas sin abandonar ese formato micro ATX, tal cual como sería BC150M DS3H en esta compañía, que básicamente es un paso extra a pulir esa base de ese anterior modelo. Con ello ganaremos un mejor VRM por los MOSFET aplicados, además de la disipación completa para este. En adición encontraremos que también sea la disipación en ambos M.2 y aparte veremos otros mínimos cambios en cuanto a la conectividad, pero nada realmente destacable más allá de lo mencionado, pero suficiente como para dar este paso. Finalmente, y como las últimas alternativas que tendremos, nos ubicaremos ya hacia un formato ATX, teniendo de esta manera la ventaja de poder acceder hacia un tercer M.2 dentro de la placa. De esta manera, nuevamente tendríamos dos opciones, una más descuidada pero económica, como sería la PG Lite de ASRock, que fuera de ese M.2 extra nos daría dos conexiones adicionales en USB y poco más. Pero eso sí, tan solo un M.2 tendría la disipación, es por lo mismo que esa última alternativa ya haría complemento a ello. Desde el modelo B650 Gaming Edge, con la disipación correspondiente para cada unidad, un backplate unificado, mejoras sobre añadidos estéticos, un VRM de mayor gama con el aumento de sus fases y poco más, pero ya es una placa que marcaría inclusive el camino hacia los modelos que mencionaré en la próxima categoría. Con ello concluiría mi decisión sobre aquellos modelos recomendados. Hay muchas más alternativas, pero por lo menos, hablando de costos, estas serían las que mejor cumplirían con esta categoría. De esta manera podríamos dar el salto sobre aquellas recomendaciones en el almacenamiento que vamos a manejar. Desde un principio, evidentemente, lo más económico sería acceder por unidades en SATA, ya sea a partir de SSDs o discos duros. Desde lo mismo se podría acompañar con Western Digital Blue o Green para esta configuración, aunque sin embargo, y por lo menos para el almacenamiento principal, el adentrarnos en M.2 sería lo más ideal, puesto que a la final es la mejora de gran parte de esos modelos que mencionamos en las placas base, y aparte las diferencias en rendimiento son muy notorias a partir de costos que cada vez son más cercanos. De esta manera tendríamos unidades ante PCI Express 3.0 como los 980 de Samsung, hasta alternativas en PCI Express 4.0 como los SN770 de Western Digital, unidades que principalmente utilizan caché para llegar hacia las frecuencias que anuncian, pero aún con ello siguen manteniendo un rendimiento por encima de esas unidades en SATA. Dejando de lado esto, tomaría hincapié a aquellas alternativas que tendremos para la memoria RAM, que es otro de esos saltos vitales dentro de esta generación, donde si quisiésemos opciones económicas, lo más apropiado sería quedarnos en los 16 GB como total, a partir de dos módulos que podrían venir desde unidades como Fury de parte de Keystone o las Vulcan Z en Team Group, que aportan no solo un buen precio, sino también una segunda alternativa RGB de parte de ese modelo de Keystone, que apoya ese complemento visual, desde un costo bastante cercano. Asimismo, las frecuencias nos llevarían hacia los 5600 megatransfer, que es un buen punto intermedio para reducir la pérdida de rendimiento por este apartado. Eso sí, nos quedaremos en CL36 para preservar aún más aquellos costos. Con esto ya estamos consiguiendo tres de los componentes más relevantes a partir de precios reducidos, e inclusive las posibilidades desde el resto de los añadidos también nos permitirían mantener esos costos, por ejemplo al momento de escoger su disipación. Con esto evidentemente y por las intenciones de esta categoría, las mejores opciones por costo vendrían desde disipaciones por aire. Eso sí, me mantendría desde un perfil alto para estas, teniendo en cuenta que tampoco es un procesador de gama baja, por ende directamente se partiría con disipaciones de Noctua como las NH U12S en esa variante Redux, o las Deadcool AK500, modelos equivalentes en gama como costo, que no son las opciones con el precio más reducido, pero sí que son alternativas con las que partiría en procesadores para gamas altas. De hecho, la recomendación sería inclusive acceder por encima de esta gama, si llega a ser posible.
Por otro lado, y si lo que buscamos es pasar hacia esas refrigeraciones líquidas, lo mismo nos llevaría hacia un primer modelo como sería el Magic 240 Scenic V2 de Thermalright, que apenas si se desapega el costo de esas opciones por aire, y sí que mejoraría ese rendimiento, desde lo que por lo menos fue una excelente introducción de esta compañía hacia el mercado de refrigeraciones líquidas, aunque además de esto también contaría con modelos aún más posicionados a través de opciones como las Deadcool LS520 SE, que empeoran la estética con respecto al modelo base, pero no el rendimiento, y por ende resultan una de las mejores alternativas ante un costo reducido. Y completando la disipación ante una de las piezas principales que tendremos en esta construcción, daremos introducción por las otras piezas base, su gráfica, donde hay que mencionar que realmente obtener un modelo donde su costo sea reducido viene siempre a partir de lo que sería el precio base para estas alternativas, o será dependiente completamente de las ofertas que surjan. De esta manera, en primer lugar, tendríamos alternativas a doble fan, como precisamente serían las Asus Dual, y desde ahí ya saltaríamos hacia otras opciones como las Ventus 3 de MSI, las WindForce para Gigabyte o las XLR8 de Penny, que dan el salto ya ante el triple fan, desde el mismo costo o mínimos cambios. Entre las mismas, realmente las construcciones de Gigabyte y Penny son de las que más me convencen y de las que siento que ofrecen más a partir de un costo similar y por ende serían mis recomendaciones principales. En acompañamiento precisamente ante esta gráfica viene de la mano la elección por aquellas fuentes que vayamos a incorporar y para ello lo más aconsejable acá sería pegarnos hacia aquel wattaje recomendado por Nvidia en los 650 watts. Pero claro está que el partir desde ello también se debe dar con fuentes de calidad, entre las cuales precisamente te recomendaría modelos como A650GF para MSI o las GF1 para Thermaltake. Eso sí, te diría que estés atentos a los costos de muchas de esas fuentes, por lo general son de los componentes donde mayores variaciones de precios se dan, inclusive dentro de las mismas referencias pero wattajes más altos. Y finalmente, y ante el último apartado que completaremos este ensamble, entraría la decisión en cuanto a ese gabinete, para el que realmente te diría que si buscas de una opción económica, lo mejor es acceder ante marcas locales, donde podremos obtener probablemente mejores costos y características de mayor gama desde productos no tan reconocidos, pero que por la simpleza propia en cuanto a esos gabinetes resultarían convenientes de adquirir. Eso sí, ten en cuenta las dimensiones de cada componente, aunque a su vez no hay un producto en específico que te pueda mencionar, y por lo mismo te recomendaría dos opciones a partir de Fanted. Por una primera parte, la Eclipse G300A y es del otro lado P360A. Tiene sus diferencias, pero en general vienen sobre todo por soporte extra de esa P360A. Sin embargo, para cada uno de los componentes mencionados, ambas opciones nos permitirían dar un completo soporte desde un excelente costo para las prestaciones de estos productos. Con esto daríamos fin a este ensamble, que nos situaría alrededor de los $1.500 a $1.600, dependiendo de las variaciones entre los componentes mencionados. Pero eso sí, estamos obteniendo un ensamble con el que dar el paso hacia una gama alta, desde lo que es un costo bastante reducido para el mismo, e inclusive podría ser factible reducir aún más aquel costo, pero ya nos llevaría hacia demasiadas limitaciones a futuro, que realmente tendrías que cuestionar bastante si vale la pena, sobre todo ante una plataforma como estas que aspira a perdurar más en el tiempo. Ensamble, calidad-precio. En general y desde las distintas categorías que te estoy enseñando en este video, probablemente la más conveniente para adentrarnos en este ensamble partiría de esta segunda recomendación, puesto que al final en la mayoría de construcciones el objetivo a partir de un ensamble debería centrarse en cuanto al balance entre la calidad-precio final para el mismo. De esta manera comenzaríamos la mención hacia esas placas bases de varias alternativas entre las cuales escoger, siendo así que podríamos considerar acercarnos a la ya mencionada Gaming Edge de la anterior categoría, pero desde mejores URMs y el aumento por algunas conexiones, donde encontraremos el tridente formado entre los modelos BC150 Tomahawk, Aorus Elite y TUF, tres placas muy similares entre sí, tanto por características como costo, donde tendremos el mejor URM por parte de Tomahawk, la mejor conectividad en USB, sobre todo por el aumento de conexiones en Aorus Elite, la mejor representación de audio en la TUF y uno que otro cambio que si te interesa saber, puedes encontrar una comparativa en el canal de esos modelos, pero a modo resumen te diría que la más equilibrada entre las mismas sería el modelo de Gigabyte. Pero como el cambio tampoco es algo significativo con respecto a Gaming Edge ya mencionada, daríamos el paso hacia las alternativas con las cuales me centraría en esta categoría, desde donde tendremos tres modelos con cambios sutiles, BC150 Carbon, X670 Aorus Elite y X670E TUF. La mejora principal consistiría en adquirir una cuarta conexión para M.2. Junto a estas mejoras, habría evidentemente beneficios adicionales, como el avance en el URM y algunas conexiones extra, que estarían contribuyendo aún más a la mejora base,
que sería el principal motivo para elegir una de estas placas. Pero ¿cuál de ellas deberíamos seleccionar? Bueno, para tomar una decisión es importante considerar que B650 Carbon ofrece la alternativa más completa, al ser una opción de gama alta para un chipset de gama media, presentando avances significativos, inclusive ante el diseño. Sin embargo, su chipset genera problemas debido al ancho de banda compartido entre conexiones. Este problema se resuelve al optar por chipsets de mayor gama y modelos como X670 Urus Elite, que ya no presentarían estas limitaciones, pero sí que hasta cierto punto puede ser una placa menos trabajada que la Carbon, mientras que TOF nos llevaría hacia la misma base de Urus Elite, pero con la posibilidad de contar con dos conexiones en PCI Express 5.0 al ser una variante E. Por lo tanto, la elección óptima entre estas opciones sería la Carbon, siempre y cuando no nos preocupemos por los posibles problemas de anchos de banda compartido entre conexiones, que tan solo afectarían a ese PCI Express principal, ya que el mismo pasaría a correr por 8. En caso contrario, la Urus Elite se convertiría en la primera opción recomendada, y la consideración de pasar hacia la TOF dependerá de si necesitamos una segunda conexión en PCI Express 5.0. Tomando esto en consideración y reconociendo que gran parte de las mejoras de estos modelos se harían ante el aumento de conexiones para M.2, precisamente entraríamos hacia las recomendaciones para su almacenamiento. De esta manera realmente aprovecharíamos al máximo la capacidad de PCI Express 4.0, siendo así que por ejemplo desbloquearíamos modelos como los 980 Pro de Samsung o los SN850X de Western Digital, que también surgirían como excelentes opciones en términos de calidad-precio. En este punto es poco probable que encuentres mejoras significativas por encima de lo que nos dan estos productos. De hecho, desde ahí el salto hacia querer mejorar lo mismo ya sería acceder directamente en unidades en PCI Express 5.0, que ya comienzan a tener presencia en el mercado, pero por lo menos ante esta categoría no las considero del todo adecuadas. Eso sí, las sugerencias mencionadas en las categorías previas seguirían siendo válidas para las configuraciones, sobre todo ante el almacenamiento secundario, y a partir de ahí procedería ya hacia aquellas memorias RAM a incorporar, enfocándonos sobre todo en mejoras como construcciones más sólidas y diseños mejores elaborados. Por supuesto, también se presentarán aumentos evidentes en las frecuencias, alcanzando inclusive los 6000 megatransfer, que serían altamente aconsejables para estas construcciones desde unidades como las Delta RGB de Team Group, que ya nos proporcionan esta mejora, e inclusive opciones como la Z5 Neo en G-Skill, porque podrían encajar dentro de los costos para estos ensambles. Desde acá ya podríamos avanzar hacia las selecciones en refrigeraciones a utilizar. En ese sentido, las alternativas en refrigeraciones líquidas cobrarían mayor relevancia, presentando modelos con un excelente equilibrio entre el rendimiento y costo, como las Arctic Liquid Freezer 2 a 240 mm, que siguen aún a día de hoy planteando una excelente alternativa para este mercado. No obstante, es importante notar que su aspecto estético, especialmente en lo que respecta a su bomba, no es su característica más distintiva. Esto abre la puerta a considerar otras opciones como las Deadcool LS520, que ofrecería un rendimiento similar y costos cercanos desde un mejor trabajo en su diseño. Y aunque lo más común aquí sería optar por refrigeraciones líquidas, aún hay espacio para considerar refrigeraciones por aire, siendo así que se destacarían modelos como los Deadcool AK620 como una opción inicial y correspondiente a la gama de sus productos, hasta llegar al nivel de las Noctua NHE15, que son alternativas ya destinadas a la gama alta, pero equiparables en costo a esas refrigeraciones líquidas. Basándonos en cada una de estas opciones y considerando las dimensiones de esos productos, procederíamos a proporcionar la recomendación para el gabinete, donde en general, para el rango de precio de los componentes en esta categoría, encontraremos una amplia variedad de gabinetes que se ajustarían con los requisitos de los mismos. Entre esas opciones destacaría elecciones típicas como las Corsair 4000D, que ofrecerían el soporte necesario y presentarían una estética sutil pero bien diseñada. Sin embargo, no es tan arriesgada como otras alternativas, y por ende encontramos modelos como el MSI 110R, que brindan un soporte similar al del 4000D, pero con un enfoque más distintivo en ese diseño frontal. Y además de ello hay numerosas alternativas que dependerán principalmente de tus preferencias personales. Entre ellos estaría el H5 Flow de NZXT o el TD500 de Cooler Master. Ambos se integran perfectamente con estos componentes y puede que se adapten mejor a tus gustos individuales. Lo único a tener en cuenta con los mismos es que el soporte con las refrigeraciones por aire mencionadas sí que sería algo más limitado. De esta manera, solo nos quedaría abordar la tarjeta gráfica y la fuente que planteamos incorporar, donde por lo menos para esas gráficas observamos que estas mejoras se centran principalmente con aspectos estéticos, ligeros aumentos en las frecuencias o mejoras en las refrigeraciones. Con esto en mente, surgen diversas alternativas a destacar, como serían las TOF de Asus, la Zero de Gigabyte
aquellas AMP Zotac e inclusive si existiera la posibilidad las Gemini Trio de MSI. En cuanto a la elección de la fuente, independientemente de cuál de estas gráficas elijamos, las opciones se mantendrían consistentes y sí que nos ubicaríamos ante los 750 watts, que creo que es el punto ideal para un ensamble con estos dos componentes base. Y eso sí, nuevamente vendrían con alternativas como las MSI MPG A750GF, que sigue siendo una adecuada elección para este ensamble, y tal cual como ello, GF1 para Thermaltake a 750 watts sería otra excelente elección, e inclusive desde acá veremos que ya se añaden algunos modelos que dan el paso hacia aquellas alimentaciones desde conectores de PCI Express 5.0, por ejemplo en esa Gaming Trio. Por ende es válido subir hacia ATX 3.0, me mantendría en las mismas compañías pero desde referencias como las GF3 de Thermaltake o las A750G de MSI. Con esas selecciones llegaría al final de esta configuración. Con ello daríamos finalización a esta construcción, la cual nos estaría situando alrededor de los $1.800 a $1.900. Esta cifra dependería de las modificaciones que realicemos entre los componentes mencionados. Sin embargo, esta configuración nos proporciona un ensamble donde es poco común que necesitemos de mejoras que superen la base establecida por estos componentes. Si llegara a ser necesaria la mejora de algún aspecto adicional, nos acercaríamos a considerar aspectos específicos que formarían parte de la siguiente categoría. Ensamble para gama alta. Ante esta última categoría, sobre todo te diría que tomaras cada recomendación por individual y no tanto como un ensamble en conjunto, ya que de no ser así, probablemente notarás que los costos se pueden llegar a disparar demasiado y el ensamble en cuestión podría dejar de tener sentido. Por ejemplo, al mencionar la placa base nos encontraremos una amplia gama de opciones, entre las cuales destacaría tres modelos principales: X670 Gaming, X670EF Gaming y X670E Carbon. Estas placas se centran principalmente en mejoras en el VRM, ofreciendo opciones más propicias para las modificaciones en overclock. Además, estas placas incluyen 3 conexiones en PCI Express 5.0, junto a avances a través del aumento de conexiones en el backplate y la adición desde más utilidades. De esta manera, la primera opción dentro de estas, A Gaming, sería la que medianamente mantendría la mejor relación calidad-precio, pero a ciencia cierta tampoco es que se aleje demasiado de modelos como Carbon en B650, y en este caso inclusive se cuenta con un peor VRM, por lo que más allá de que precisamente sea una variante E, con el paso en 2M.2 en PCI Express 5.0 y el PCI Express principal también con esta versión, pues no hay demasiadas mejoras extra que no nos traiga cualquier otra placa en X670, y si el salto entre estas llega a ser tan reducido a pesar de las diferencias en costo y el salto en chipset, pues casi hacia modelos por encima de su gama el escenario es aún peor, puesto que la mejora principal de F Gaming y Carbon en X670 sobre todo se enfatiza en VRMs de mayor gama, donde evidentemente si nuestro objetivo se centrase en realizar OC, pues serían las alternativas más idóneas. A partir de ahí, la mejora por opciones de mayor gama nos llevaría a estar incluyendo añadidos específicos, entre los cuales se destaca USB 4, VRM topes de gama o mayores aprovechamientos en PCI Express 5.0. De esta manera, por ejemplo, obtener el mejor VRM como USB 4 nos llevaría hacia B650E Type-C y X670E Type-C, con el cambio de que a partir de la B650 tan solo se añaden 3M.2. Por el otro lado, y si lo que buscamos sea un buen VRM y PCI Express 5.0, entraría en juego Aorus Master para B650 y X670, donde el cambio principal son las limitaciones por anchos de banda compartidos para esos modelos en B650. Indudablemente tiene una amplia variedad de opciones disponibles, pero la elección dependerá de las mejoras específicas que necesites. En este sentido, notarás que este es uno de los aspectos donde podemos lograr mayores avances. Esto es especialmente notable en comparación con otros añadidos, como la memoria RAM, donde la posibilidad de mejoras son más limitadas, más allá del aumento leve en sus frecuencias por encima de los 6.000 megatransfer, o las capacidades mismas de la RAM, al considerar el salto a los 64 GB, que una vez más podría venir con referencias ya mencionadas como la Z5 Neo en G-Skill o inclusive modelos más premium como las Corsair Dominator. Cuanto al almacenamiento, sí que hay un salto más relevante, puesto que evidentemente podríamos seguir añadiendo unidades en PCI Express 4.0, como los 980 Pro, los SN850X, e inclusive llegar a límites como los 990 Pro, que explotan por completo PCI Express 4.0. Pero el salto real y correspondiente a esta categoría sería aprovechar PCI Express 5.0, que aunque hasta ahora tomaría inicio, por lo menos en cuanto a las unidades que tenemos, ya hay buenas alternativas, como precisamente podrían ser las T700 de Crucial, que de momento son las que sumarían el mejor rendimiento y además de ser de las que más se comercializarían.
Por otro lado, y entre otras de esas mejoras adicionales que pueden traer estos ensambles, veríamos la disipación, que aparte de los avances en diseños, también conseguirían traer el cambio hacia los 360 milímetros, no solo bajo mejoras en ese rendimiento, sino que a su vez por sonoridad. Desde ello tomaría de nuevo notoriedad referencias como las Liquid Freezer 2, que por rendimiento se siguen manteniendo como una excelente alternativa, pero por diseño se quedan bastante cortas, y es ahí donde empezaría a tomar hincapié alternativas como las LT720 en Deadcool, hasta ir escalando poco a poco desde modelos como las Kraken Elite de NZXT, que dan incorporaciones como pantallas dentro de las bombas, hasta lo que inclusive nos llevaría a hacer referencias más premium como las Ryujin 3 a 360 mm de Asus o las Core Liquid dentro de MSI. Con esto tan solo quedaría dar mención a esa gráfica y la fuente en cuestión que vayamos a incluir, donde aquí sí que la mejora por lo menos desde la base que nos daba con los anteriores modelos se limita en la mayoría de las ocasiones hacia mejores diseños, y ahí partirían distintas alternativas, tales como las ROG de Asus o Aorus Master de parte de Gigabyte. Asimismo, a partir de aquellas fuentes, nos declinaríamos completamente sobre los 750 watts, aunque teniendo en cuenta esos modelos, sí que se excedería en ATX 3.0 a partir de las GF3 para Thermaltake o las A750G de MSI. De esta manera es como completaríamos esa construcción, que nos puede llevar fácilmente a los $2.500. Pero claro, aquí es donde te digo que precisamente el acceder por este ensamble con muchas de estas piezas en conjunto dejaría de tener sentido, ya que precisamente por la redistribución de nuestro presupuesto podríamos llegar a hacernos con piezas de mayor gama dentro de la base, por ejemplo ante el salto con las RTX 470 Ti. Por ende, sobre todo trataría de sacar componentes individuales de los enseñados en este ensamble, y los combinaría desde aquella base planteada para la segunda categoría. En conclusión, aquella línea de procesadores 3D realmente son opciones que para un público enfocado en el gaming se vuelven alternativas excelentes a la hora de construir un ensamble, ya que precisamente nos acercan al máximo de rendimiento dentro de la generación y se vuelven excelentes complementos pensando en una línea de gráficas como las RTX 470. Pero evidentemente y desde cualquier construcción es crucial definir nuestras necesidades específicas en relación a las mismas. Esto implica considerar aspectos como la cantidad de puertos M.2 que necesitamos utilizar, el aprovechamiento de VRMs más robustos con un enfoque en el overclock e inclusive si requerimos de características específicas como USB 4. Responder a cada una de esas cuestiones antes de avanzar en nuestra elección resulta recomendable, y no solo ante la placa, sino ante cada componente mencionado. Al hacerlo, evitaremos adquirir componentes con características que no aprovecharemos y nos ahorraremos costos adicionales que podríamos reinvertir inclusive en los componentes base. Vale la pena tener en cuenta que muchos componentes suelen tener descuentos en diferentes momentos, por lo que evaluar el precio de los mismos a lo largo del tiempo puede ayudarnos a obtener una buena relación calidad-precio para nuestras construcciones. Y ante todo ello, la segunda categoría presentada parece la más adecuada para una construcción con estos componentes y se adaptaría mejor a la mayoría de exigencias que puedas tener. En esta categoría lo ideal sería tomar elementos puntuales de las otras dos categorías si es que necesitamos de mejoras específicas como aspectos estéticos o las reducciones de costos e ir de esta manera equilibrando el ensamble según lo que mejor se adapte para ti. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.